Veamos el enfoque fenomenológico como un intento superador, ¿no?, del objetivismo y del subjetivismo. O sea, también un intento de superar el externalismo y el internalismo que hemos visto existe en toda la evolución, ¿no?, del pensamiento filosófico y epistemológico, ¿no? Ahora, para poder uno criticar cualquier postura epistemológica, primero hay que tratar de entenderla, ¿no?, de meterse dentro de la lógica, ¿no?, de estos pensadores para luego buscar cuáles son, primero, las razones y las justificaciones lógicas, ¿no? Porque ya hemos dicho en otras ocasiones que no podemos creer que son absurdas las teorías, ¿no? Yo siempre me he puesto a pensar que estos dos tomos de las investigaciones lógicas de Husserl, bueno, por alguna razón tiene que haber, porque han motivado a tantos investigadores, ¿no? Y siguen motivando, ¿no?, a seguir utilizando el método fenomenológico, sobre todo en las ciencias sociales, aunque también en las humanísticas, pero aunque también en las ciencias naturales. Ahora, la fenomenología constituyó un intento, ¿no?, por superar tanto el objetivismo como el subjetivismo. Sobre todo, aparentemente, es una crítica, ¿no?, al positivismo, al naturalismo, al empirismo, pero ante todo al materialismo, ¿no? Y darle continuidad, en cierta forma, al enfoque hermenéutico que vimos en el video anterior, ¿no? Por eso, en cierta medida, es una continuidad, ¿no?, del enfoque hermenéutico, pero no se reduce, ¿no?, al enfoque hermenéutico porque le van a dar, como veremos, una intención más fuerte el tema de la lógica y sobre todo de tratar de crear una nueva ciencia, porque ese es un poco, ¿no?, la intención de Edmund Husserl, ¿no?, un filósofo judío que tuvo mucho impacto en las primeras décadas del siglo pasado en Alemania y que dejó huella muy fuerte, sobre todo en Heidegger, su discípulo, en Sartre, en Karl Jasper, en, bueno, Ortega, de muchos filósofos europeos y también, como vamos a ver, algunos en América Latina, ¿no? En primer lugar, Husserl trataba de crear una nueva ciencia, ¿no?, una ciencia de la experiencia pura, una ciencia, como diríamos, especulativa, una ciencia que no se redujera, ¿no?, a la experiencia, ¿no? Se vuelve el mismo tema de siempre, ¿no? Él intenta crear una ciencia de pensamiento lógico puro, más allá del empirismo, cosa que parece bien, ¿no? Nadie niega que no se puede reducir la ciencia al empirismo, ¿no? Pero también más allá del psicologismo, que piensa él que es la hiperbolización de lo subjetivo. Pero vamos a ver que en cierta medida cae en ese mismo subjetivismo que él critica, ¿no? Cuando él dice, y cito, el resultado de nuestra investigación sobre este punto es la obtención de una ciencia nueva, puramente teorética, que constituye el fundamento más importante de todo arte del conocimiento científico y posee el carácter de una ciencia a priori y puramente demostrativa. Fin de la cita. Yo creo que ya ahí presentó las cartas credenciales. Una ciencia a priori, imagínese usted, es una ciencia que realmente va a ser evidentemente especulativa, ¿no? Porque si no tiene punto de partida en la experiencia del mundo real, ¿de dónde entonces toma su fuente, ¿no? Y por eso él, por una parte, criticaba, ¿no?, el naturalismo que había caracterizado a la ciencia moderna, ¿no?, el empirismo, el naturalismo, el positivismo, ¿no?, el historicismo, ¿no? Y por lo tanto quería cuestionarse todo tipo, ¿no?, de partir de una experiencia directamente emanada, ¿no?, de la observación del sujeto ante el objeto, ¿no? Y así él lo declaraba con mucha honestidad, ¿no? Y cito de nuevo: ¿acaso en toda la vida contemporánea no haya una idea más poderosa y cuyo avance sea más irresistible que la de la ciencia? Nada podrá trabar su marcha triunfal. De hecho, en lo que se refiere a sus objetivos legítimos, lo abarca todo. Pensándola en su perfección ideal, ella parece como la razón misma, que ya no puede admitir ninguna autoridad a su lado y por encima suyo. Al dominio de la ciencia estricta pertenecen, por lo tanto, sin duda, todos los ideales teóricos, axiológicos y prácticos que el naturalismo falsea, al mismo tiempo que les asigna una significación empírica. Fin de la cita. Es decir, por un lado, Husserl está exaltando, ¿no?, la significación de la ciencia, ¿no?, el lugar que acaba de tener la ciencia en el mundo contemporáneo, en la vida, etcétera, a los impactos en la tecnología,
en la vida, ¿no?, cotidiana, ¿no? Ahora, lo que él se cuestiona es en qué medida esta ciencia ha sido eminentemente empirista, naturalista, partido de hechos, como planteaba el positivismo, y no de lo que él le va a dar más importancia, que es la intuición de las ideas. Y en eso va a confluir mucho con Platón, ¿no? Y hasta con Hegel, ¿no? Uno a veces se pone a pensar, bueno, ¿y por qué la fenomenología como método, ¿no?, ha tenido tanta influencia en algunas ciencias sociales, en la antropología, en la sociología, en la psicología sobre todo, ¿no?, en la pedagogía, en muchas ciencias? Bueno, tiene que haber algunas razones, ¿no? Primero, por la crítica, sí, al empirismo. Segundo, porque todo el enfoque fenomenológico se viste, ¿no?, de un racionalismo, del culto, ¿no?, a la racionalidad. Pero lo paradójico es, y por eso es que el racionalismo en la fenomenología resulta ser paradójico, no contradictorio. Y eso lo vamos a ver que lo admiten hasta sus seguidores, como Merleau-Ponty o Daniel Herrera Restrepo acá en Colombia, ¿no? Por una razón, la fenomenología es en sí una filosofía algo ecléctica, ¿no?, en que se combinan rasgos comunes tanto del idealismo objetivo como del subjetivismo, pero también del agnosticismo, que es lo más triste. Y realmente una ciencia que fundamente el agnosticismo, no sé hasta qué punto debe llamarse de ciencia, ¿no? Una ciencia que reduce todo a la intuición de ideas, intuición idética, y que pone en tela de juicio, como dirá él, entre paréntesis, el epogeo, ¿no?, para sustraerse, ¿no?, de la realidad objetiva, ¿no? En otro de sus libros, La filosofía como ciencia estricta, fíjense, la filosofía como ciencia estricta, porque esa es otra de las nuevas intenciones de Husserl, que la filosofía se convierte en una ciencia, pero una ciencia no cualquiera, no una ciencia estricta, ¿no? Y veamos cómo lo trata de fundamental. Dice, y cito: por lo tanto, un fenómeno no es una unidad sustancial, no tiene ninguna propiedad real, y eso lo pone a él entre paréntesis, entre comillas, entre plecas, o sea, los fenómenos no son objetivamente reales, ¿no? No sabe de partes reales, de alteración real, ni de causalidad. Fíjense bien, negando la causalidad. Todos estos términos entendidos en el sentido de la ciencia de la naturaleza. Atribuir una naturaleza a los fenómenos, investigar sus componentes reales, sus nexos causales, es un puro absurdo. O sea, la ciencia no tiene que preocuparse de las causas para nada. Eso es absurdo. Como se inquiriera sobre las propiedades causales, los nexos de los números. Fíjense qué clase de comparación, ¿no? Y este es el absurdo, ¿no?, de naturalizar algo cuya esencia excluye el ser como naturaleza. Así que la ciencia no estudia objetivamente la naturaleza, el mundo objetivo. No, no, no. Una cosa es lo que ella es y subsiste siempre en su identidad. La naturaleza es eterna. Las propiedades o las modalidades de las propiedades que en rigor pertenecen a una cosa, a la cosa de la naturaleza, no a la cosa sensible de la vida práctica, a la cosa tal como se manifiesta en los sentidos, lo ponen, ¿no?, entre plecas, pueden ser determinadas de un modo objetivamente válido y confirmadas o corregidas en experiencias siempre nuevas. En cambio, un hecho psíquico o un fenómeno, y lo pone ahí entre plecas, fenómeno, y de ahí viene la palabra fenomenología, ¿no?, aparece y desaparece, no conserva un ser permanente, idéntico, que como tal, en el sentido de la ciencia de la naturaleza, puede ser objetivamente determinable. Por ejemplo, objetivamente divisible en componentes, analizable en el sentido propio de la palabra. Fin de la cita. O sea, la piedra angular de toda la fenomenología es el concepto de fenómeno. Pero, o sea, ¿en qué sentido se entiende el fenómeno? Ya sabemos que es un término griego, ¿no? En el sentido de que no tiene una propiedad real, que es algo, bueno, que no puede ser determinado como causal, ¿no?, del mundo objetivo, porque es algo subjetivo, en última instancia, ¿no? Porque tratar de buscar causas en esos fenómenos dice él que es puro absurdo, ¿no? Entonces yo diría, bueno, vale la pena dedicarse a la investigación científica o a la labor docente, si estamos conscientes de que no es posible conocer propiamente los nexos esenciales de los fenómenos.
O sea, puede el investigador limitarse a las evidencias, ¿eh? La evidencia, lo aparente, lo exterior, lo fenoménico, ¿no? A renunciar, ¿no? Al conocimiento de las esencias, ¿no? Husserl trata de justificar de muchas formas esto, ¿no? Y dice, cito, todo auténtico conocimiento, en especial todo conocimiento científico, descansa, pues, en último término, en la evidencia. Y hasta donde llega la evidencia, llega el concepto del saber. Fin de la cita. Imagínense usted, si la ciencia se va a fundamentar solamente en la evidencia, quiero decirle que este no es un problema solamente teórico, epistemológico, no es un problema vital, práctico. No olviden que la crítica a las evidencias desde la antigüedad causó mártires como Hipatia de Alejandría, ¿no? Que siguiendo las enseñanzas de su maestro Aristarco de Samos, negó la evidencia de que porque veamos el sol dándonos una vuelta por todos los días en nuestra ventana, creamos que es el sol que nos da la vuelta, ¿no? Y que la Tierra es el centro y que no es el sol. Esa es la evidencia, ¿no? O la evidencia de Galileo, que vemos el horizonte en línea recta y en el mar, y pensamos que entonces el mar es en línea recta, ¿no? Y no, la Tierra es curvilínea y la Tierra es una esfera y la Tierra que la vemos aparentemente estática bajo nuestros pies, sin embargo se mueve. ¿No es así? Sí. Y sin embargo, mire lo que le sucedió a Hipatia, fue lapidada, ¿no? A piedras asesinada por los cristianos que se consideraban como una herejía decir que no era la Tierra, sino el Sol, ¿no? O Galileo que tuvo que retractarse, ¿no? También, ¿no? Entonces la cosa no es simplemente teórica, no, no, la cuestión es de una dimensión bastante práctica, ¿no? Y bueno, por eso Marx decía que si la esencia coincidiera con la apariencia, la ciencia no haría falta, ¿no? Pero es que Husserl no es que descalifique a la ciencia, ¿no? Al contrario, él exalta la ciencia. Pero, ¿qué ciencia? Una ciencia algo paradójica, ¿no? Una ciencia algo contradictoria, ¿no? Una ciencia en la que el investigador no tiene que darle tanta fuerza a la experiencia, ¿no? A lo empírico, no, eso es, ¿no? Sino a la intuición. ¿Qué es eso de la intuición? ¿De dónde viene esa intuición? Bueno, de nuestra subjetividad, ¿de dónde va a venir? ¿No es así? De la intencionalidad de la conciencia, como él plantea, y cito, el objeto intencional de la representación es el mismo que su objeto real, y dado el caso que es su objeto exterior, y es un contrasentido distinguir entre ambos. El objeto trascendente no sería el objeto de esta representación, sino fuese su objeto intencional. Fin de la cita. O sea que lo que yo obtengo como intención en mi pensamiento es lo real. Y por lo tanto, yo lo que tengo que investigar es lo que yo intencionalmente me propongo y no lo que realmente existe, ¿no? Entonces, el acto intuitivo no lo va a concebir simplemente algo que depende del mundo objetivo, ¿no? No, depende de la capacidad que tengo yo de intuir. Nadie niega que la intuición juega un papel en el conocimiento científico, fíjense bien, ¿no? La intuición y sobre todo en determinadas esferas, además, no solamente en conocimiento científico, en la vida cotidiana, en el arte, ¿no? En todas las esferas del ser humano. Pero hacer depender la ciencia de lo que sea uno capaz de intuir, eso no conduce nada más que al subjetivismo y al agnosticismo, que en última instancia es muy enemigo de la ciencia. Según Husserl, y cito, en la vida de la intuición no hay, por ejemplo, ninguna ley. Imagínense una ciencia que no tenga leyes, ¿no? Puede suceder que el conocimiento de la ley resulte favorable a la conservación del ser pensante. Puede suceder que regule provechosamente la formación de representaciones intuitivas de esperanza y aún que las regule en modo mucho más provechoso que el curso natural de la asociación. Observen ahí el mejunje ya un poco pragmático, ¿no? Pero la referencia de la función mental a la observación de los seres pensantes y en nuestro caso de la humanidad pertenece a la antropología psíquica y no a la crítica del conocimiento. Lo que la ley lleva a cabo como unidad ideal, comprender en sí, lógicamente, un sinnúmero de casos singulares posibles en el modo de significación enunciativo universal, no puede realizarlo ninguna intuición,
aunque sea la intuición divina de todas las cosas. Intuir no es pensar. ¿Mm? La perfección del pensar reside sin duda en el pensamiento intuitivo, como el pensamiento propio, o sea, en el conocimiento cuando la intención mental, por así, satisfecha, se convierte en intuición. ¿Mm? O sea, que intuición no es pensar, ¿no? Intuición es un acto individual, subjetivo, interpretativo, comprensivo, viene una palabra comprensión, la cita esta, ¿no? ¿Y eso a qué conduce, señores? No conduce más que al a priorismo. Y cualquier ciencia a priori, señores, no puede conducir más que a dónde? A la subjetividad y al agnosticismo. Y veamos cómo se expresa de nuevo en otra cita de este libro, ¿no? Investigaciones lógicas. Cito, pero es menester aquí procurar la mayor precisión y claridad, por la conexión objetiva que cruza idealmente el pensamiento científico, dando unidad, replica, a dicho pensamiento y por ende a la ciencia como tal, puede entenderse dos cosas. La conexión de las cosas a que se refieren intencionalmente las vivencias del pensamiento reales y posibles y la conexión de las verdades en que alcanza validez objetiva la unidad real como lo que es. Una y otra se dan juntas y son inseparables a priori. Nada puede ser sin ser determinado de esta o de la otra manera, y esto de que algo sea y sea determinado de esta o de la otra manera es precisamente la verdad en sí, que constituye el correlato necesario del ser en sí. Lo que es aplicable a las verdades, escuchen, o a las situaciones objetivas aisladas, es aplicable manifiestamente a las conexiones de verdades o de situaciones objetivas. Pero esta evidente inseparabilidad no es identidad. En las respectivas verdades o conexiones de verdades se expresa la existencia real de las cosas y de las conexiones de las cosas. Pero las conexiones de las verdades son distintas de las conexiones de las cosas, que son verdaderas en aquellas, o sea, en las verdades, ¿no? Esto se revela inmediatamente en las circunstancias de que las verdades referentes a otras verdades no coinciden con las verdades referentes a las cosas afirmadas en estas otras verdades. Fin de la cita. Es un poco complejo, lógicamente, oscuro, bueno, al estilo de Heráclito, pero no quiere decir que no se pueda descifrar detrás de esa oscuridad, que es lo que se quiere decir. Lo que se quiere decir es que entonces las verdades de la ciencia son como una entelequia al estilo de Aristóteles, ¿no? Ideas puras que están allá, ¿no? Y que no coinciden esas verdades con las verdaderas de la realidad objetiva, del mundo objetivo. No, 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 no. Son simplemente, bueno, pues articulaciones lógicas del pensamiento. Y yo diría que en esto no se diferencia mucho Husserl de lo que planteaba acá el Círculo de Viena, ¿no? Aquel positivismo lógico que planteaba que no existen leyes, que lo que existen son relaciones de semejanza, ¿no? Entre proposiciones, ¿no? Entre verdades aparentemente concatenadas, pero no, que tiene que ver con la realidad, ¿no? Y entonces, ¿eso a qué conduce? Bueno, pues a que la ciencia es un constructo a priori del pensamiento, de lo cual los científicos tienen el privilegio, la élite, ¿no? De manejar, pero que el vulgo no le interesa ni puede llegar, ¿no? A esas intelecciones tan supremas, ¿no? Ese apriorismo se ve cuando, repito, cito de nuevo a Husserl, por consiguiente, las leyes a priori que son inherentes a la verdad, como tal, a la deducción como tal y a la teoría como tal, esto es, a la esencia general de todas estas unidades ideales, deben ser caracterizadas como leyes que expresan condiciones ideales de la posibilidad del conocimiento en general, o del conocimiento deductivo y teórico en general, y condiciones que se fundan puramente en el contenido del conocimiento. Fin de la cita. O sea, que las leyes de la ciencia para Husserl son leyes a priori, son inherentes a la verdad. O sea, la verdad es algo que se intuye, ¿no es así? ¿Y a qué conduce esto aparentemente basado en el racionalismo? A todo lo contrario, al irracionalismo. ¿No? O sea, ponerle un parámetro insalvable a la razón, que no puede llegar al conocimiento real del mundo objetivo, porque ese mundo objetivo va por allá y la ciencia va por acá, ¿no? Entonces, de tal modo ese irracionalismo
conduce a posturas totalmente, ¿no? Eh, yo diría muy cuestionables. Y sin embargo, Husserl pretende crear una filosofía científica, exacta, ¿no? Y fíjense cómo lo reitera, y cito, es natural que nuestra crítica no habrá de referirse a las reflexiones más bien populares de los investigadores científicos que hacen filosofía, y nos ocupamos de la filosofía culta, que se presenta con un cariz realmente científico, en particular con un método y una disciplina, por lo que esta filosofía cree haber alcanzado definitivamente la jerarquía de la ciencia exacta. Fin de la cita. O sea que Husserl, como casi todos los grandes filósofos, cree que él es ya la última Coca-Cola del desierto, ¿no? O sea, ya el punto final de la filosofía. Se acabó la filosofía con él, porque ya llegó a la ciencia exacta. No, no solamente lo que hay que aplicar esa ciencia que él propone y punto. No hay que crearnos una nueva filosofía, ¿no? Y esa debe ser una filosofía científica, exacta, además que no necesita de ninguna validación experimental, ¿no? Realmente es impresionante, ¿no? Que un hombre llegue a estas, ¿no?, elaboraciones y además que otros investigadores científicos lo asuman, ¿no? Porque una investigación científica exacta, que sea al margen de toda experiencia, realmente es preocupante. Cuando él dice, y cito, nuestras investigaciones anteriores han sido preferentemente críticas. Creemos haber demostrado en ellas la inconsistencia de toda lógica empirista o psicologista, cualquiera que sea su forma. La lógica en el sentido de una metodología científica tiene sus principales fundamentos fuera de la psicología. Hay que conceder la exactitud de la idea de una lógica pura, como ciencia teorética, independientemente de toda experiencia y por tanto también de la psicología. Esa ciencia es la que hace posible, en primer término, una tecnología del conocimiento científico. La lógica en el sentido corriente, teorético, práctico. Y fin de la cita. Ustedes ven que hay un intento de criticar el empirismo por un lado y el psicologismo por el otro, ¿no? Pero ¿hasta qué punto no está reconstruyendo desde un subjetivismo extraordinario, ¿no? Una postura que a veces hace caer casi en la misma trampa que ha criticado, ¿no?, a otros filósofos subjetivistas, él mismo, ¿no? Yo creo que aquí Husserl nos da una muestra de aquello que Francis Bacon, aquel filósofo inglés del siglo XVII, llamaba ídolos del teatro o imagen falsa de la realidad que crean, ¿no? Algunos filósofos, y cito a Bacon, decía, existen por fin ídolos que se han insinuado en el ánimo de los hombres a través de los dogmas de los sistemas filosóficos e inclusive de los malos métodos de demostración, los llamados ídolos del teatro. Por cuando son las filosofías inventadas y admitidas, tanto son, a nuestro juicio, las fábulas creadas y presentadas, las cuales figuran mundos ficticios y teatrales. Fin de la cita. Me parece atinada, ¿no?, la referencia ahí de Bacon para hacer una valoración de esta intención fenomenológica de superar el empirismo, el psicologismo, el externalismo, ¿no?, y el internalismo. Realmente, hasta eso llega realmente a la postura de hacer coincidir la ciencia con el arte. Y yo creo que en eso, en cierta medida, coincide también con Hegel, ¿no? Otorgar una especie de preexistencia, ¿no?, a los conceptos, y que entonces el científico tiene que hacer como el artista, ¿no?, generar en su tela de araña que saca de su vientre, ¿no?, toda la creación, ¿no? Y no establece ninguna diferencia. En el video anterior nosotros hicimos una cita de este físico británico y médico, ¿no?, que analiza la diferencia básica, ¿no?, entre el artista y el científico. Las creaciones son totalmente distintas, ¿no es así? Sin embargo, aquí vamos a ver ahora cómo para Husserl no hay diferencia entre el artista y el científico. Él dice, y cito, el artista profesional no es por lo regular el que puede dar justa cuenta de los principios de su arte. El artista no crea según principios ni valora según principios. Al crear, sigue el movimiento interior de sus facultades armónicamente cultivadas y al juzgar, sigue su tacto y sentimiento artístico finalmente desarrollado. Pero esto no sucede solo en las bellas artes, en la que primero se habrá pensado, sino en todas las artes en general, tomada la palabra en su sentido más amplio.
concierne pues también a la actividad de la creación científica y a la apreciación teórica de su resultado. Esto es la fundamentación científica de los hechos, leyes y teorías. Fin de la cita. O sea, que no hay diferencia entre la creación artística y la creación científica. Todo es producto, ¿no es así?, de la intuición. Todo es un producto, ¿no?, de las ficciones, vamos a decir, ¿no?, de la realidad, ¿no? Por eso él ve todo como un producto, ¿no?, en cierta medida, ¿no?, de la subjetividad. Yo me digo, señores, qué lamentable es para el desarrollo científico y tecnológico, ¿no?, si la humanidad considera que todos los avances que se han logrado son producto de meras ficciones. Nadie duda de que el arte y la literatura son medios de aproximación a la realidad, ¿no?, y que nos dan aristas del proceso del conocimiento que no lo permite otra realidad, ¿no? Yo estos días estoy viendo, por ejemplo, la serie de 100 años de soledad que leí ya cuando salió el libro en Cuba, ¿no? Incluso mi primer examen de idioma alemán tuve que hacerlo sobre la obra de García Márquez, ¿no? Y yo creo que para entender la realidad política, socioeconómica y cultural de América Latina es muy bueno leerse 100 años de soledad, porque en cierta medida todos somos una especie de Macondo, ¿no? Y Marx decía que había aprendido más de la historia de Francia en las novelas de Balzac que en los historiadores franceses. Eso es, por supuesto. Pero hay una cosa real. Un enfoque de esta naturaleza tan ambiguo es contradictorio. Y por eso es tan contradictorio que el propio Husserl en cierta medida lo reconoce. Y lo reconocen sus discípulos directos como Merleau-Ponty en Francia. Pero acá en Colombia, Daniel Herrera Restrepo, que es un especialista destacadísimo en fenomenología, reconoce abiertamente y lo dice, cito a Daniel: creo que Merleau asumió plenamente lo que Husserl se resistió a asumir, a saber que la fenomenología es esencialmente una filosofía de la ambigüedad, de la paradoja. ¿Cómo se puede afirmar que la fenomenología es una filosofía de la paradoja, de la ambigüedad? Por una razón muy sencilla. Porque tanto el mundo de la vida como el sujeto de este mundo poseen simultáneamente una doble existencia. Una existencia natural y otra trascendental, una existencia exterior y otra interior. Husserl estuvo plenamente consciente de que esto hacía de la fenomenología una filosofía de la paradoja. Yo quiero mostrarle a ustedes uno o dos textos de crisis. Usted puede ver aquí al final del parágrafo 53 de este libro, ¿no?, de la epistemología, ¿no?, como de las investigaciones lógicas, como Husserl nos dice que el destino de la fenomenología es desarrollarse en continuas paradojas. E incluso el parágrafo 58 tiene por título La paradoja de la subjetividad humana, que es sujeto del mundo y conjunto objeto del mundo. Fin de la cita. Bueno, si los discípulos de Husserl directamente, como Merleau-Ponty o Daniel Herrera Restrepo, que por cierto, mañana mi autobiografía intelectual se va a presentar aquí en la Universidad de San Buenaventura, en la cátedra que lleva su nombre, ¿no?, de Daniel Herrera Restrepo, reconocieron que era una filosofía paradójica, ¿no?, contradictoria. Se puede aceptar que la ciencia y la filosofía pueden fundamentar sus criterios, ¿no?, en la paradoja, ¿no? ¿A dónde conduce esa paradoja, señores? Conducen al solipsismo. O sea, pensar que solamente yo soy el que tengo el conocimiento posible de la realidad a partir de mis vivencias del mundo de la vida, del Lebenswelt, ¿no es así? Ese mundo de la vida individual que yo puedo intuir, ¿no?, de manera comprensiva, ¿no? Por eso, con razón, Manuel Crespos Sesmeno dice, cito: frecuentemente la fenomenología de Husserl ha sido caracterizada como una suerte de solipsismo que clausura al sujeto individual en la inmanencia de la conciencia. Quedamos presos en la conciencia. Ciertamente hay algunos textos husserlianos que ofrecen alguna base para argumentar de este modo. O sea que coinciden, pero además es bueno ver otros seguidores que cultivan, ¿no?, la fenomenología para ver qué argumentos tienen, si son racionales o verdaderos, ¿no? Por ejemplo, María Dolores García, que sigue este método, dice, cito: el método de la fenomenología es un método individual, derivado de la experiencia de la vida particular, de experiencias personales de la vida. Los conocimientos sobre esta experiencia no pueden ser estandarizados y por ende tampoco pueden ser accesibles a cualquier investigador social, no, ya que la comprobación intersubjetiva de los enunciados fenomenológicos se hace a través de la vivencia propia
de la interpretación de otras vivencias a partir de la propia. En este sentido, yo entiendo las otras vivencias desde lo universal, que pueden ser las mías, mediante la interpretación. Mi comprobación es así, una comprobación hermenéutica. Fin de la cita. Yo creo que es más claro el agua, señores. O sea, que prácticamente no se puede establecer ninguna estandarización. ¿Qué ciencia entonces puede estar? No, todo es un producto de la vivencia, todo pretende la hermenéutica, todo pretende de yo someter a juicio crítico mi propia experiencia, o como diría Husserl, el epogé, la reducción fenomenológica, ¿no? Que es poner entre paréntesis, abstenerse de juzgar, ¿no? Toda la realidad para encontrar en la lógica pura, ¿no? Una explicación, pero claro, utilizando el principio también de la economía del pensamiento, que ya hemos criticado en el empiricismo, en el convencionalismo, ¿no? En otras filosofías de corte hermenéutica, incluso en Nietzsche, ¿no? O sea que todo, la intención de crear una ciencia fundante, del cual se deriven todas las demás ciencias, como pretende Husserl, en la crítica al empirismo y al psicologismo, conduce realmente a negar incluso la existencia del mundo objetivo. ¿Por qué? Admitir que yo tengo esta lámpara aquí, que tengo estos libros aquí, no, eso es metafísica. No, eso no es una, eso es una pura elucubración, ¿no? Y lo más lamentable es que algunos discípulos, como Martin Heidegger, que fue un discípulo directo de él, aunque en cierta medida se abochornó, porque Husserl era judío y lógicamente Heidegger militó del partido nazi, y esa cosa no le cuadraba muy bien, ¿no es así, no? Y toda la filosofía de corte existencialista, en Jaspers, en Sartre, en Ortega y Gasset, con su vitalismo, en cierta medida van a continuar la tendencia esa subjetivista, ¿no?, de la fenomenología. Heidegger dice, cito, la fenomenología sería pues la ciencia de los fenómenos. Bueno, ¿qué se entiende por fenómeno? Y cito, como significación de la expresión fenómeno debe retenerse pues la siguiente, o sea, lo que se muestra en sí mismo. Eso es lo patente, fin, la cita, ¿no? Entonces, por eso Heidegger nos dice, y cito, la expresión fenomenología significa primariamente una concepción metodológica. No caracteriza el qué de los objetos de la investigación filosófica, sino el cómo de esta. Como más genuinamente opere una concepción metodológica, cuanto más ampliamente determine el cauce fundamental de una ciencia, tanto más originariamente estará arraigada en la confrontación con las cosas mismas y más se alejará de lo que llamamos una manipulación técnica, como las que abundan también en las disciplinas teóricas. Fin de la cita. Aquí está muy marcado que entonces el enfoque fenomenológico yo diría que coincide más con lo que ha criticado con el positivismo. El positivismo no le interesaba el qué, las causas, no, le interesaba el cómo. Lo que le interesa no es el por qué, no, 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 no. Lo que le interesa es simplemente la exterioridad. Y así el subjetivismo y el agnosticismo va a permear toda la fenomenología de Heidegger también, cuando dice, cito, fenomenología es el modo de acceso y de determinación evidenciante de lo que debe constituir el tema de la ontología. Ontología. La ontología solo es posible como fenomenología. El concepto fenomenológico de fenómeno entiende como aquello que se muestra el ser del ente, su sentido, sus modificaciones y derivados. Y de ese mostrarse, no es un mostrarse cualquiera, ni tampoco así como un manifestarse del Schreiben alemán, ¿no? El ser del ente es lo que menos puede ser concebido como algo, detrás de lo cual aún habría otra cosa que no aparece, ¿no? Detrás de los fenómenos de la fenomenología, por esencia, no hay ninguna otra cosa. En cambio, es posible que permanezca oculto lo que debe convertirse en fenómeno y precisamente se requiere de la fenomenología porque los fenómenos inmediatos regularmente no están dados. Encubrimiento es el contraconcepto de fenómeno. Fin de la cita. O sea, si entonces los fenómenos no están dados, no se manifiestan, esto quiere decir que tiene que ser construido por el pensamiento, ¿no? ¿A través de qué? De la intuición, ¿no? Es idéntica de la intuición, ¿no? Subjetiva, ¿no es así? Y en esa medida Heidegger aparentemente critica a Kant, pero casi cae en el mismo criterio de Kant, ¿no? Y lo más triste es que todo eso lleva a una construcción especulativa de pensamiento. Yo siempre recuerdo cuando estuve profesor invitado en la Universidad Autónoma de Madrid, una colega española que había ido a
Alemania a estudiar, ¿no?, la filosofía de Heidegger, se regresó, ¿no?, al poco tiempo y dijo, no, que eso de que el filósofo es el pastor del ser, son gilipolladas, decía ella, ¿no? Pero ¿qué es el ser? No es la ontología, no es el ser de las cosas reales, no, es lo que construye el pensamiento, ¿no?, a través de la intuición, ¿no? La amiga argentina Dina Piscotti, que fue alumna directamente de Heidegger, que tiene un magnífico libro sobre Heidegger, dice, el conocimiento humano es intuición pensante. El presentar intuitivo se relaciona inmediatamente al objeto y es singular, mientras el representar conceptual se relaciona a través de la mediación de una característica común a varias cosas, a lo que Heidegger agrega que el pensar, o sea, representar en general, sirve únicamente para hacer accesible al objeto singular, es decir, al ente concreto mismo de su inmediatez y para todos. La intuición es lo que determina la verdadera esencia del conocimiento. Y solo teniendo en cuenta esto es posible captar la finitud del conocimiento humano que Kant aclara, distinguiéndola de la intuición originaria del conocimiento infinito, divino, ¿no?, en que la misma representación inmediata del ente singular lo lleva a su ser, lo que conformaría su absolutez. Mientras la intuición finita se dirige a un ente ya presenta y a causa de ese carácter receptivo requiere la representación del pensar a fin de no quedar aprisionada en lo singular y ser comprensible para todos. Fin de la cita de Dina. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que para el investigador científico la única vía es la intuición, ¿no? Pero la intuición es no dejarse sorprender por la realidad, ¿no?, de los hechos. No, el investigador científico tiene que intuir, ¿no? Y por tanto no debe admitir la validez de la sorpresa, de los experimentos, ni nada. Entonces yo, señores, les dejo la inquietud. Señores, si el investigador científico no admite la posibilidad de dejarse sorprender por la riqueza de la naturaleza, de la sociedad, del pensamiento, ¿qué está creando? Está creando una tela de araña a partir de su propio, ¿no? Y así el método fenomenológico es un círculo vicioso de una pretensión de una ciencia universal, trascendental, pero sí, trascendental ¿en qué sentido? Trascendental en que está creando, ¿no?, un constructo totalmente a priori, ¿no?, subjetivo, y que además tiene un componente muy subjetivista, pero también muy pragmático. Y lo vemos cuando Heidegger dice, cito, justamente la verdad, entre comillas, tiene que este sentido. Y el logos es un modo determinado de hacer ver, no debe decirse del logo que es el lugar primario de la verdad. Cuando se determina la verdad en la forma que ha llegado a ser usual, es decir, como algo que conviene propiamente al juicio. O sea, ¿no?, yo creo que ahí realmente las posiciones de esta filosofía son realmente muy cuestionables, ¿no? Y además están muy distantes, ¿no?, de aquella idea de nuestro José Martí cuando decía que la esencia de la verdad se descubre como libertad. Y por eso el método fenomenológico ha servido al existencialismo, al subjetivismo, al irracionalismo y además a la angustia, algo que había planteado aquel filósofo danés Søren Kierkegaard, ¿no?, así. Y si los investigadores científicos y los profesores van a poner en duda el optimismo, y sobre todo el optimismo epistemológico, y van a rendirle culto a la hiperbolización del apriorismo y del subjetivismo, como hace también Ortega y Gasset en su filosofía vitalista, ¿hasta dónde puede llegar realmente la ciencia? Puede ser realmente, sentirse seguro el investigador científico, ¿no?, utilizando estos métodos que, bueno, no sé por qué ha tomado tanto auge en determinadas eh, áreas de las ciencias sociales y que se mantiene a veces con otras denominaciones en la investigación científica contemporánea.